Vamos a hacer el cierre con mi querida amiga Eleonora Lam. Eleonora es abogada de la Universidad Nacional de Cuyo, es máster en bioética y derecho de la Universidad de Barcelona, máster en derecho de familia también de la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja como asesora del programa Bioética y Ética de Ciencias de la UNESCO, directora de la diplomatura en perspectiva de género y bioética aplicada en la Universidad de Champagnat, consultora de bioética y derecho de la Universidad Abierta de Cataluña, tutora del máster de bioética y derecho en la Universidad de Barcelona, miembro del Comité Nacional de Ética de Ciencia y Tecnología de la Argentina, coordinadora del grupo sobre final de vida del CONICET en Argentina, participó de la Comisión de Reforma del Código Civil y Comercial, fue convocada para intervenir como jueza del Tribunal Internacional de La Haya, experta invitada a participar en comité de revisión y actualización de los principios de Yogyakarta, trabajó como consultora en Naciones Unidas, ONU Mujeres y OIT, autora de 4 libros y de numerosos artículos en Argentina y en distintos países, Francia, Reino Unido, España, Colombia, Brasil, Uruguay, Italia, entre otros, y actualmente es compañerita de trabajo mía, subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia. Como le decía, un gusto recibirla. Vieron que a veces uno dice, conozco abogada, conozco máster, y hay una diferencia entre abogados, profesores y juristas. Eleonora es jurista muy pequeña, muy joven, pero ahí ustedes se van a dar cuenta de la diferencia entre una abogada y una jurista. Así que bienvenida, Eleonora, la nave es tuya. Gracias, Mario, me la pones muy difícil. No es para presión, es lo que siento y te lo digo. Bueno, la verdad, me pone muy feliz estar en esta nave. Vos sabés, Mario, que te admiro y te aprecio un montón. Admiro y quiero este proyecto, así que cuando me invitaron acepté encantadísima. Tenemos muchos trabajos en común con Mario, así que... Pero bueno, además de la presentación me la pones difícil porque la primera Nieves habló de género, luego Elsa habló de algunas cosas de la UNESCO, entonces yo mientras iban hablando iba como haciendo modificaciones a la presentación que tenía pensada para hoy. Bueno, y la idea es contarles un poco lo que me pidieron que hable hoy sobre inteligencia artificial y género, pero también un poco contarles cómo estamos encarando esto desde UNESCO con esta recomendación que ya anticipábamos que va a salir ahora. Entonces, bueno... Contarle que en este preciso momento, a nivel universal, mundial, se está discutiendo y está la... Exacto, eso les voy a contar un poco el proceso, les voy a contar un poco en qué estamos y qué va a pasar ahora, o sea, vamos, porque la verdad que estamos de alguna manera viviendo un momento histórico y a mí me toca el privilegio de vivirlo también desde adentro, entonces de estar apoyando y de estar un poco planificando cómo implementar esta recomendación, entonces vengo también a contarles qué estamos haciendo desde UNESCO para implementar esta recomendación. Entonces, bueno, ahí les dejo mi mail para contactos. Yo sé que acá hay personas muy valiosas, así que todas las personas aquí son muy valiosas, así que me interesa muchísimo estar primero que nada en contacto con toda esta comunidad. Bueno, a mí me gusta mucho hablar de datos quisiera empezar mencionando algunos, que es cómo el COVID de alguna manera ha acelerado el proceso de digitalización en 5 años o más. Por un lado, el teletrabajo aumentó del 5% al 40%, y creo que todas las personas acá lo hemos vivenciado. La educación, el 90% de los países implementaron políticas de aprendizaje remoto. Las ventas globales del comercio electrónico crecieron un 16%. En materia de salud, 58 países implementaron telemedicina, que es, bueno, además de los aspectos éticos que genera, también tiene que ver, se usaron para eso muchísimas tecnologías de inteligencia artificial. En las finanzas, el 34% de los bancos implementó procesos totalmente digitales, de hecho lo experimentamos también en Argentina. Yo sé que por la diplomatura que están haciendo tienen que haber hablado mucho ya de
cómo definimos la inteligencia artificial. Yo por eso lo que quiero traerles es la definición que trae la recomendación de UNESCO sobre ética de la inteligencia artificial, como un poco para decir desde dónde nos paramos desde UNESCO en el tema. Para la recomendación, los sistemas de inteligencia artificial son sistemas tecnológicos capaces de procesar información de una manera que se asemeja a un comportamiento inteligente y abarca generalmente aspectos de razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación o control. Ahora bien, ¿qué le interesa a esta recomendación de la que yo les voy a hablar hoy? Esta recomendación lo que analiza son los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Por eso precisamente esta recomendación se elabora dentro del sector de ciencias sociales y humanas. Saben que UNESCO es la Agencia para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y uno de los sectores es ciencias sociales y humanas, que dentro de ciencias sociales y humanas está la parte de bioética y ética. Entonces, lo que le interesa concretamente a esta recomendación es cuáles son los impactos que tiene esta inteligencia artificial en la ética. ¿Por qué? Porque genera nuevos tipos de cuestiones éticas. En la adopción de decisiones, sabemos que muchas veces ya no podemos decidir autónomamente, aunque creamos que lo estamos haciendo. En el empleo y el trabajo, y cómo esto repercute en determinadas poblaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con personas con discapacidad, en la interacción social. Sabemos, por ejemplo, mi hija de 9 años ya, si no se conecta a TikTok o si no utiliza determinadas aplicaciones, etcétera, quizás ya está fuera de una socialización que no vivíamos nosotros a la edad de 9 años. Salíamos a andar en bici a la calle, no hacíamos determinadas cosas. La atención a la salud, como lo mencionábamos, la educación, como lo mencionábamos, los medios de comunicación y toda esta infodemia que generan, digamos, las redes y etcétera. El acceso a la información, la brecha digital, que es tan importante, la protección del consumidor y de los datos personales, por todo esto que genera la democracia. Ya hemos tenido bastantes ejemplos de cómo a través de aplicaciones de IA se puede incluso afectar los sistemas democráticos, el Estado de Derecho, la seguridad, el mantenimiento del orden. De hecho, hay muchas iniciativas de IA para combatir el uso militarizado de la inteligencia artificial, el doble uso, los derechos humanos, las libertades fundamentales, etc. Por ende tenemos nuevos desafíos por el potencial que tienen estos algoritmos para reproducir y reforzar los sesgos que pueden exacerbar las formas. ¿Qué pasa con esta recomendación? Bueno, la UNESCO está liderando esta iniciativa, que es una iniciativa global. ¿Por qué? Porque existe una necesidad imperiosa de un marco normativo mundial para armonizar el número creciente de estrategias nacionales y regionales de inteligencia artificial. Sabemos que a lo largo han habido distintas iniciativas para brindar marcos éticos a la inteligencia artificial, pero ninguna de estas iniciativas es global, y lo cierto es que esta recomendación, que por más de que va a seguir siendo soft law, es el marco de negociación política posible también, lo que tiene es que va a ser aprobada por todos los estados miembros que integran la UNESCO, que son 195 estados. Entonces va a haber un compromiso político mundial en establecer un marco ético que se aplica en general a todo el mundo. Entonces, la UNESCO lo que hace es ofrecer esta plataforma óptima para el establecimiento de la promoción de este marco normativo mundial. Voy a pasar algunas cosas. Esto es más o menos la línea de tiempo. Empezó en marzo del 2020, en el que se designaron a 24 expertos para la preparación del primer borrador. Luego en mayo se hizo este primer borrador. Estos expertos y expertas eran de muchas partes del mundo. Luego, entre junio y agosto de 2020, se hizo distintas consultas regionales, en las que participó, por ejemplo, el doctor Adaro, participó Mario. De estas consultas regionales se obtuvieron un montón de aportes. Entonces este borrador pasó a otra instancia, se hicieron otros aportes, otras recomendaciones, etc. Y lo cierto es que hemos llegado al día de hoy, a partir de todo un proceso, en el que ayer comenzó la Conferencia General de UNESCO, que es el órgano de gobierno de la UNESCO, en la que se va a terminar aprobando, creemos que el 22 de noviembre, esta recomendación.
Con lo cual estamos, yo diría que viviendo un paso histórico en lo que hace a la gobernanza ética de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué? Porque este instrumento o esta recomendación es un instrumento único. Primero porque, como les decía, va a ser el primer instrumento que va a tener un alcance global, que es lo que está faltando, porque tiene un énfasis en el cómo, porque tiene una metodología de evaluación ex ante y ex post, porque se centra en todo el ciclo de vida de la IA, y porque introduce o aborda cuestiones de género y medio ambiente, que son algunas de las que voy a mencionar hoy. La recomendación lo que hace concretamente es abordar la ética como una reflexión normativa sistémica. Yo no les quiero aburrir con un aspecto ético muy duro. Ya Elsa decía, no les voy a hablar de ética, yo tampoco les voy a hablar de ética, soy bioeticista, pero creo que es bastante aburrido en una clase de inteligencia artificial hablar de ética. Entonces, lo que hace la recomendación es que, basado en un marco de valores, principios y acciones, que puede guiar a las sociedades a la hora de afrontar de manera responsable los efectos conocidos y desconocidos de las tecnologías de IA en los seres humanos, en las sociedades, en el medio ambiente y en los ecosistemas. La recomendación considera la ética como una base dinámica para la evaluación y orientación normativas de las tecnologías de la IA, tomando como referencia la dignidad humana, el bienestar, la prevención de daños. Esta recomendación tiene, por un lado, valores, y por otro lado tiene principios. Los principios seguramente, y corregime Mario si no es así, pero seguramente estos principios ya los han analizado en otras clases, porque son los principios clásicos en los que se Todavía basa. no, L, todavía no hemos visto, pero si los querés hacer referencia a alguno, está bueno. Por un lado tenemos los valores, que son el respeto, la protección y promoción de la dignidad humana, el medio ambiente y el ecosistema floreciente, la diversidad y la inclusión. Pensemos, por ejemplo, que en el mundo existen más de 7.000 lenguas, y sin embargo solo el 7% de las lenguas están incorporadas en sistemas de inteligencia artificial. Es decir, si seguimos únicamente utilizando tecnologías de inteligencia artificial, van a haber muchas lenguas que van a desaparecer. De hecho, desde UNESCO estamos trabajando en un policy sobre inteligencia artificial y pueblos indígenas, para ver precisamente cómo esta soberanía indígena puede beneficiarse de la inteligencia artificial, o cómo, si se queda atrás de alguna manera, se va a perder un gran aspecto cultural y un gran aspecto de soberanía. Entonces, tiene por un lado los valores, por otro lado los principios, que es la proporcionalidad, la seguridad, la equidad y no discriminación, la sostenibilidad, la privacidad y protección de datos, la supervisión y decisión humanas de las que hablaba Elsa más temprano, la transparencia y explicabilidad de la que hablaba Nieves más temprano, la responsabilidad y rendición de cuentas, sensibilización y educación, colaboración y gobernanza adaptativa de múltiples partes interesadas. Ahora, lo que tiene esta recomendación de valioso también es que pasa de la guía o de la teoría a la práctica. Entonces establece concretamente líneas de acción o líneas de acción política, y dentro de esas líneas de acción política tiene un apartado específico de género. ¿Y por qué tiene un apartado específico de género? Porque, como bien explicaba Nieves, si la inteligencia artificial y la automatización no se desarrollan y aplican con perspectiva de género, entonces van a reproducir y reforzar los estereotipos de género y las normas sociales discriminatorias existentes. Vamos a algunos ejemplos. Nieves les contó varios ejemplos, yo no quiero repetir, pero pongamos en un buscador los mejores líderes de todos los tiempos, y podríamos poner lideresas, y aunque pongamos lideresas, también nos va a poner varones. O probemos poniendo colegiala y colegial. Si ponemos colegial, seguramente nos va a salir un nene vestido de la escuela, y si ponemos colegiala, seguramente nos van a salir bastantes imágenes erotizadas o sexualizadas de mujeres con el disfrazito, digamos, de esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos garantizar resultados más precisos y equitativos? Si podemos reportar los resultados de búsqueda sesgados, ¿cuál debería ser la representación exacta de las mujeres en los resultados de búsqueda? Entonces, las preguntas que nos hacemos desde la ética es, ¿por qué es importante cerrar esta brecha de género?
Podemos utilizar la inteligencia artificial para crear realidades y narrativas más empoderadoras para niñas y mujeres. En definitiva, podemos usarla para prevenir la violencia, como decía Nieves. ¿Cuáles son las vías políticas concretas para hacerlo? ¿Y cómo puede utilizarse para abordar objetivos positivos en torno a la igualdad de género? Es decir, la lucha contra la violencia, el acceso a la educación, la salud. Y para eso yo vuelvo con algunos datos que son absolutamente tristes, tristísimos. Y creo que estos datos también nos reflejan un poco dónde estamos y por qué hablamos e insistimos tanto en cerrar esta brecha de género. Por un lado, el 55% de las mujeres en todo el mundo no tiene acceso a Internet. Parece una locura, pero es así. 165 millones menos de mujeres que hombres poseen un teléfono móvil. Y no estoy hablando de Arabia, estoy hablando de 165 millones de mujeres menos que hombres. 300 millones menos de mujeres que hombres acceden a Internet móvil. En el sur de Asia la brecha de género digital es más amplia, con un 51%. El 3% de las estudiantes de educación superior eligen cursos de TIC, solo el 3%. Solo el 25% de los trabajos tecnológicos están ocupados por mujeres. Las mujeres en tecnología tienen el doble de probabilidades de perder sus puestos de trabajo debido a la pandemia, y esto es algo que vamos a volver. Y el 42% de las mujeres en tecnología dicen que asumieron la mayor parte del trabajo doméstico durante la pandemia, cosa que no hace falta que sean mujeres en tecnología, cualquier mujer acá puede decir que efectivamente asumió el trabajo doméstico. Pero además, las mujeres y las niñas tienen 25% menos de probabilidades de saber utilizar tecnología digital para fines básicos, 4 veces menos de probabilidades de saber programar computadoras, y 13 veces menos de probabilidades de solicitar una patente de tecnología. Estos son más o menos los números que reflejan cuáles son el porcentaje de profesionales de inteligencia artificial. Solo el 22% somos mujeres. Cuando hablamos de quiénes son autoras de informes sobre inteligencia artificial, solo el 14% son mujeres. Y si vamos a quienes se exponen en conferencias, solo el 18% son mujeres. Esto es la proporción de mujeres que tienen habilidades de IA, y fíjense que el máximo son 28%, y está en Singapur, Italia o Sudáfrica. En Argentina solo el 17%. Esto es las carreras en las que nos metemos las mujeres: educación, salud, artes y humanidades, ciencias sociales, mientras que en STEM y en ICT, o sea, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, son muchas menos. Lo cual también tiene que ver con lo que nos enseñan y con lo que nos inculcan. Esto que nos decía Nieves de Blancanieves y qué sé yo, y todo esto. Las mujeres, desde siempre, desde chiquititas, se nos hace creer que no somos buenas en matemáticas o tan buenas como son los varones, o que la ingeniería es una profesión de hombres, o que las ciencias duras son para los varones, y verdaderamente hay una cuestión cultural muy arraigada en cuanto a que efectivamente hay una diferencia entre mujeres y hombres a esto. Esto es las fuerzas de trabajo. Si ustedes ven de Google, por ejemplo, solo un 25% ocupa puestos de liderazgo, solo el 25% de los puestos de liderazgo son mujeres. Esto es en cualquier otra gran empresa de tecnología: Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft. La máxima de puestos de liderazgo son el 33% de mujeres y está en Facebook. El resto no supera el 33%, con lo cual las mujeres no estamos ocupando puestos de decisión en aquellos aspectos que tienen que ver con tecnología. ¿De dónde vienen los sesgos de género? Nieves lo explicaba, y lo explicaba bien. A mí me interesa hacer un mínimo recapitulación. O sea, por un lado tiene que ver en el diseño conlleva decisiones que acarrean estereotipos. La mayoría de las personas que toman decisiones son varones caucásicos del sur, del norte global, es decir, en general no son diversos no solo en cuanto a género, sino tampoco en cuanto a raza, etnia, religión, etc. Y además porque se alimentan por datos y los modelos están sesgados, y además los modelos en el propio aprendizaje del modelo repiten estos sesgos. Yo quiero ir relativamente rápido, intento no ir tan rápido, pero quiero ir relativamente rápido para dejar un espacio de preguntas después. Algunos ejemplos. Por un lado,
los software de reconocimiento facial. Hay varias webs y de hecho hay varios proyectos que muestran que los software de reconocimiento facial tienen mucho más margen de error cuando la cara es de una mujer. Y no solo cuando es de una mujer, sino además mucho más margen de error cuando la cara es la de una mujer afrodescendiente. Entonces, esto también nos muestra de que efectivamente los datos con los que ha sido cargado ese modelo no han contemplado los datos de mujeres para que efectivamente reconozca. Se han descubierto herramientas de reclutamiento de IA que discriminan a candidatas femeninas. Vamos a ver, ya un poco Nieves le habló del ejemplo de Amazon, ¿no? De que en definitiva Amazon había contratado toda la vida a varones, perdón, esto es una expresión de deseo, había contratado toda la vida a varones. Entonces cuando empezó a hacer un proceso de inteligencia artificial de los algoritmos, al haber sido entrenados siempre con datos de varones, seguían repitiendo el sesgo y seguían contratando varones. Pero a mí me interesa profundizar en esta publicación de UNESCO que se llama I'd blush if I could, que significa me sonrojaría si pudiera, y esto tiene que ver con la respuesta que daba Siri cuando le decían, Siri, eres una perra. Es decir, cuando yo utilizaba mi teléfono y le decía, Siri, eres una perra, Siri respondía, me sonrojaría si pudiera. Y acá tienen algunos ejemplos, si bien está en inglés, vamos a nombrar algunos, de Siri, de Alexa, de Cortana o los asistentes de Google, que más allá de que tienen voces de mujeres y como decía Nieves, se están empezando a ayornar y están empezando a tener opciones de voces, lo cierto es que no están del todo ayornadas en las respuestas que dan frente a distintos comandos. De hecho, en algunos casos le decía, estás buena, como para decir you are hot, es como estás rica, para decirlo de alguna manera, y Siri respondía, ¿cómo podés saberlo? O Alexa decía, ay, es muy lindo de tu parte, o sos linda, ¿dónde escuché esto antes? Oh, muchas gracias, qué lindo. O eres una perra, me sonrojaría si pudiera, gracias por el feedback. O eres una chica traviesa, digamos, para decirlo, y Siri respondía, no comprendo estas cuestiones de género, o no entiendo qué te referís con esto. Es decir, son respuestas que de alguna manera reproducen esta conducta obsequiosa, femenina, esto de que las mujeres frente a determinadas violencias no reaccionamos, sino que en definitiva nos comportamos de manera sumisa, nos comportamos de manera tranquila, digamos, y entonces esto reproduce fuertemente los estereotipos de género. Entonces, desde UNESCO trabajamos en esta iniciativa que se llama Hey Update My Voice, que es como lanza su voz, que el objetivo es pedir a las empresas que actualicen sus respuestas de asistente virtual, que no tiene solo que ver con la voz de la persona, sino qué es lo que termina respondiendo. Entonces, un ejemplo que me pareció muy interesante para traer es el ejemplo de Bradesco. Bradesco es un banco de Brasil que el nombre de la experiencia o del caso se llama Vía. Vía, si bien significa Bradesco, inteligencia artificial, Vía es un nombre de mujer muy frecuente en Brasil. Entonces, ¿qué pasaba? En 2020, Vía, que era el asistente virtual de Bradesco de este banco, recibió alrededor de 95.000 mensajes moral o sexualmente ofensivos. Es decir, es como, no sé si quienes están en Mendoza, yo lo escucho mucho porque cuando escucho la radio veo la asistente digital de DEMSA, porque hasta le han puesto Luz, que es como femenino, el nombre femenino, las respuestas son, de hecho la probé. María Luz se llama. Patético, María Luz, encima católico el nombre, tipo María, le tienen que grabar María como para me sacralizo, ¿no? Entonces, nada, o sea, esto, ¿no? Vía, en el 2020 había recibido 95.000 mensajes. Entonces, ¿qué hizo Vía? Cambió las respuestas para en lugar de permanecer en silencio ante las interacciones ofensivas, reaccionar, es decir, tener una respuesta. ¿Por qué? Porque cada 2 segundos
una mujer es víctima de violencia verbal en Brasil. Y esa violencia verbal era la que se le hacía a Bia, era lo mismo. Aunque Bia no era una mujer real, no lo es, los mensajes son muy similares a los que se enfrentan las mujeres todos los días. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue acompañado de una campaña, la película tuvo más de 194 millones de vistas, y a su vez generó todo un debate en la sociedad. Yo acá les traigo el video, que no sé si se va a escuchar. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Debo decir que está en portugués, no hemos hecho todavía la traducción, pero se entiende, los subtítulos están en inglés, pero se entienden. Un poco, a ver si podemos seguir si no se entiende algo, lo recapitulamos. São reais e acontecem todos os dias com a Bia, a inteligência artificial do Bradesco. Eu sou imbecil. Entendi, poderia repetir? Eu quero uma foto sua de agora. Foto? Apesar de falar como humana, sou uma inteligência artificial. Chega de assédio. A partir de agora, as respostas da Bia serão contundentes contra o assédio. Sem meias palavras, sem submissão. Essas palavras são inadequadas. Não devem ser usadas comigo e com mais ninguém. Você pode ser uma brincadeira. Para mim, foi violento. As respostas da Bia contra o assédio. Bueno, asedio es como acoso, ahí está. Pero es como un mensaje contundente, se trata de un posicionamiento que también tiene que ver con un posicionamiento que todavía no han asumido muchas empresas, ¿no? O sea, no pasa por cambiar la voz, pasa por definir qué respuestas damos. Si te dicen, eres una perra, eso no se le dice a una mujer, a ninguna persona, ni a nadie, o sea, es como las respuestas tienen que ser contundentes. Este es el ejemplo de Amazon del que hablábamos recién. Hay otros ejemplos como el Apple Card, que también tenía que ver con cuánto crédito le daba a las mujeres y cuánto crédito le daba a los varones, y a las mujeres les daba mucho menos crédito, por un lado por entender que somos despilfarradoras, y por otro lado por entender sobre la base de estereotipos que en definitiva tampoco ganamos tanta plata como los varones como para tener determinado crédito en la tarjeta. O el chatbot de Microsoft, que también al irse alimentando por Twitter terminaba entendiendo al feminismo como un culto, como un cáncer, ¿no? Porque se alimentaba precisamente de Twitter. Entonces, más allá de reproducir estereotipos, que es lo que nos preocupa actualmente, la inteligencia artificial también lo que está generando es un impacto negativo en el empoderamiento económico de las mujeres, porque muchos de los trabajos que están automatizados son realizados por mujeres. Entonces, si no empoderamos, si no efectivamente trabajamos en este empoderamiento, vamos a ser las mujeres las que nos vamos a quedar atrás. Entonces, ¿cuáles son los aspectos a considerar que están contemplados en la recomendación? Yo quiero además terminar con mensajes esperanzadores y con invitaciones. Por un lado, la recomendación quiere promover políticas que aseguren la inteligencia artificial que contribuya a lograr la igualdad de género, y por ende dedicar fondos de los presupuestos públicos vinculados al financiamiento de los esquemas relacionados con el género. Acá no se trata de entender que las cosas se hacen mágicamente, sino que efectivamente pide a los países que efectivamente destinen fondos a los efectos de financiar planes con perspectiva de género. Se tiene que abordar el problema de las brechas salariales y de la igualdad de oportunidades, las disparidades de representación de ciertas profesiones y actividades, la falta de representación en puestos directivos, la brecha educativa, esto de que las mujeres no accedemos, la distribución desigual del trabajo no remunerado, el equilibrio de género de los equipos que crean estas tecnologías, del que nos hablaba Nieves, transformar la cultura de los lugares de trabajo. Yo escuchaba una vez una persona que trabajaba en una empresa que desarrollaba inteligencia artificial y decía no hay baño de mujeres. O sea, es como que la cultura del lugar de trabajo también tiene que ver con esto, y modificar obviamente la estructura social y la percepción de las relaciones de género, tiene que ver todo esto con un cambio cultural. Entonces por eso vamos a trabajar en erradicar los estereotipos de género y garantizar los prejuicios discriminatorios no se traduzcan en los sistemas de inteligencia artificial, y se va a incluir la perspectiva transversal de género en todas las evaluaciones de impacto ético.
Para posibilitar esto, UNESCO tiene un plan de acción, y en esto es lo que estamos trabajando precisamente para los próximos años, en cómo implementar esta recomendación de inteligencia artificial a través de una estrategia que incluya específicamente la perspectiva transversal de género en su implementación. Pero así como hay ejemplos malos, también hay ejemplos muy buenos. Por ejemplo, esta aplicación que se llama Gender Decoder, que lo que hace es trasladar las ofertas de trabajo a un lenguaje más inclusivo. Vos le subís la oferta de trabajo, te la decodifica toda para que efectivamente sea en un lenguaje inclusivo. O esta app que yo también uso, que se llama Flow, que a mí me resulta muy útil, que te habilita de alguna manera el acceso a derechos a través de la gestión menstrual. Te va diciendo cuáles son las posibilidades de quedar embarazada según el día de tu periodo, de tu ciclo, te va dando consejos, entonces todo esto también te facilita el acceso a derechos en materia de derechos sexuales y reproductivos, que sabemos que es tan complejo. Algunos ejemplos, como para traer 2 ejemplos simples. Por eso sabemos que la inteligencia artificial nos abre un mundo, llegó para quedarse, es indefectible que va a estar, y le abrimos las puertas con mucho entusiasmo, pero también con mucho respeto, y aunque la recomendación va a ser un marco de soft law, ponemos las esperanzas enteras en esta recomendación, porque si la inteligencia artificial no tiene este fin humanístico, si no tiene por fin este bien social y el bien de la humanidad, entonces evidentemente estamos perdidas, perdidos y perdidas. Entonces, entendemos que es soft law, pero sinceramente depositamos nuestros mayores augurios de que efectivamente este marco ético se va a cumplir, de que vamos a apuntar. Y de hecho Elsa comentaba que ella cree en una gobernanza, y en esa gobernanza es la que queremos liderar desde UNESCO, por lo menos a nivel regional, el año que viene, y por ende, Mario, te vamos a estar invitando a integrar este consejo que queremos crear para trabajar en esta gobernanza regional. Va a ser un orgullo que nos puedas acompañar ahí. Entonces, termino con 3 invitaciones. Por un lado, sé que muchas de las personas que están acá tienen casos de uso de inteligencia artificial. Con el BID estamos haciendo un mapeo, estamos tratando de actualizar y relevar los casos de uso de inteligencia artificial que tienen por finalidad generar el bienestar social, y por ende, si alguna de las personas que está acá tiene algún caso de uso, conoce a alguien, compártanlo, súbanlo, es fácil, y también cuentan con la posibilidad de que ese caso de uso además va a ser de alguna manera analizado los efectos de evaluar si cumple con los estándares éticos de la recomendación de UNESCO. En segundo lugar, la segunda invitación es a este MOOC, que es un curso masivo de inteligencia artificial que no tiene nada que ver con esta diplomatura. Al contrario, este es un curso, digamos, introductorio a la recomendación, que son cursos gratuitos que hacemos desde UNESCO, que la idea es que se puedan sumar, lo difundan si les interesa. Son cursos gratuitos para introducir básicamente a todas las personas a la inteligencia artificial, porque creemos que, como bien dice Mario, y también tiene esta política, todas las personas tenemos que llegar a acceder a estos conocimientos, por eso estos cursos masivos gratuitos. Y por último, les invitamos a que se formen parte de nuestro espacio de inteligencia artificial, a donde subimos iniciativas, congresos. Por eso, Sol, a quien le interese que subamos algún evento, alguna invitación, como sé que esto es una comunidad, entonces ponemos a su disposición este espacio para que nos manden información, para que efectivamente puedan compartir lo que a ustedes les interese. Así que, bueno, sin más, yo acá terminé. Dejar de compartir. Genial, Ele, como siempre, brillante. Vamos a hacer aplauso a cámara abierta. Tenemos un montón de preguntas. Yo tengo también un montón de preguntas. Les hice el desafío a la colectividad que quisieran preguntar en forma directa. No se han anotado hasta ahora.
no sé qué ha pasado hoy, me están defraudando, así que la que quiera, el que quiera se anota, Es habilitamos. tarde Ahí también. hacerte algunas Dale. consultas, L. Es muy interesante la recomendación de UNESCO en su estructura, no solo en su contenido, hablar de valores, de principios. Me interesa que si podés reafirmar un poco, muy interesante, todo el tema de políticas públicas, pues tiene un capítulo muy interesante de políticas públicas. Exactamente, tiene 10 guías de acción política. Entre ellos está género, ambiente, educación, inclusión, etc. O sea, efectivamente, la recomendación lo que busca es pasar a la acción, porque de lo que estamos ya seguros, es que hay muchos marcos teóricos, y estos marcos teóricos eh, pueden ser utilizados o no, pero lo que necesitamos es guiar las políticas públicas. Por eso se trata de buscar, de generar una herramienta que tenga incidencia en la elaboración de estas políticas públicas. Por eso también los papers que estamos armando, que también tienen recomendaciones de política pública en cuanto a género, pueblos indígenas, personas con discapacidad. Por eso también el MOOC, el curso Mació, tiene también un módulo específico de políticas públicas, de cómo hacer inteligencia artificial, o cómo esta inteligencia artificial tiene que, la recomendación debe incidir en estas políticas públicas. A mí personalmente, una de las cosas que más me preocupa nada más, ¿no? O sea, estamos advirtiendo que una cosa es si una empresa privada no cumple con criterios éticos, pero otra cosa es si desde alguna manera desde el Estado que desarrolla políticas públicas no lo cumple. Entonces creo que hay un compromiso aún mayor, por eso el desafío y por eso también estamos trabajando con el gobierno de Colombia, que está súper comprometido. De hecho han largado su marco ético, han hecho un dashboard, que no sé si lo has visto, Mario, que está como muy interesante. Sí, vi eso y vi también la política de marco Chile. ético, más que marco ético, sí, el marco ético de ya en Chile, sí. Muy Sí, sí, también son, creo que Colombia más fuertemente, luego Chile y por un lado también Brasil, creo que Son los son tres los países de la región que están liderando esto. también. Y bueno, y en este liderazgo hay que focalizarlo, porque de alguna manera, si esto arranca, como a mí me quedé pensando mucho en lo que decía Elsa, como que llegamos tarde, como que estamos perdidos, o sea, yo creo que quiero creer que aún hay tiempo de encarrilar, ¿no? De decir, bueno, vamos por acá, y de hecho Colombia se comprometió. De hecho el presidente Duque estuvo la semana pasada reunido con la directora general de UNESCO, diciendo esto, ¿no? Nos comprometemos a que nuestra política de inteligencia artificial siga en las recomendaciones de ética de la UNESCO, con lo cual queremos creer que vamos, o sea, que vamos incidiendo para cumplir de alguna manera ciertos estándares para alcanzar este bien social. Genial. Y te tomo esto último, y para disfrutarte, quedan muy poquitos minutos, pero vinculando tu experiencia a la bioética, ¿no? Que es, diría yo que del el último cuarto de siglo lo más importante en reflexión de evolución de la tecnología vinculada a la humanidad. Lo linkeo con posturas transhumanistas en la vinculación de la humanidad y la tecnología, ¿sí? ¿Cómo te imaginas la gobernanza de eso, ¿no? ¿Cómo te imaginas? Yo me acuerdo en una jornada que me invitaste del CONICET en Buenos Aires, que eras parte de la coordinación y expositora, había una filósofa que venía del tema de la ética, decía: la ética llegó tarde en el siglo pasado para explicar la ciencia y que no nos vuelva a pasar ahora, ¿no? Creo que tu experiencia, la bioética es como mucho más claro de límites hacia dónde puede o no evolucionar la tecnología aplicada a la humanidad. Me parece que ahí esa experiencia, ¿cómo te la imaginás? La bioética, la tecnología y la humanidad.
Yo creo que la bioética es una disciplina que, si bien puede ser relativamente nueva, ya tiene su tiempo, ¿no? Ya tiene unos 50, 60 años. Eh, pero que si efectivamente se hiciera uso, porque la bioética lo que hace es este debate de cuáles son los valores que deberíamos perseguir. Entonces, si en definitiva el desarrollo de las tecnologías fueran acompañados de un efectivo debate bioético, lo que pasa es que las tecnologías o la ciencia va mucho más rápido que el debate, va gigantadamente más rápido. Por eso yo creo que ameritan, por ejemplo, ahora lo que vos mencionabas de los neuroderechos. O sea, hay ciertas tecnologías que le ganaron a la bioética, y todas, calculo, ¿no? Pero que después de alguna manera con la bioética, con la ética, con el derecho, se lo pudo de alguna manera encauzar. Por ejemplo, tecnologías de reproducción asistida, pero no todas, o tecnologías que tienen que ver con trasplantes, por ejemplo, ese es un muy buen ejemplo, la tecnología de los trasplantes de órganos sí que se encauzó en un marco ético y bioético y que efectivamente ha podido delimitarlo. Pero, por ejemplo, ahora lo que está pasando es en materia de neuroderechos, que es como un gran debate hoy en día. Es como muy incipiente, que Chile está liderando, como bien mencionabas, y sí lo que está pasando es que, por lo menos en los debates en los que yo estoy participando, participé en distintos debates en los últimos tiempos, sí se está contemplando tipo una mirada ética desde el mismo inicio. Como que se está advirtiendo que si se va a hacer algo, que si se va a avanzar en algo, entonces se tenga en cuenta esto. Algo que me sorprendió muy gratamente, como que no queremos pifiarla, como que no queremos seguir pifiándola con cosas tan sensibles, y me parece que hay una mayor conciencia. También hay un mayor escrache, ¿no? No era lo mismo antes que lo que es ahora, o sea, efectivamente podemos acceder a barbaridades que se hacen, entonces no es lo mismo antes hacer una experimentación con personas humanas sin tener ningún criterio ético que ahora, porque te terminás enterando, entonces creo que también tiene que ver un poco con eso. No sé Genial. si respondí tu pregunta. No, sí, 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 me encantó. Quería saber esa postura porque, bueno, en la evolución de la humanidad, la aplicación de la tecnología, la bioética claramente tiene un link de perspectiva y regulación frente a la evolución, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Así que me pareció fantástica. Acá hay una pregunta de Pablo Sistoldi, ¿no hay un mensaje insistente de adaptarse al cambio en lugar de apropiarnos del ritmo del cambio? Es media filosófica la pregunta. Sí, es que es Pablo Sistoldi, si lo conocés, así. No, pero yo creo que hay un poco de todo. Creo que están las dos cosas, o sea, nos tenemos que apropiar del ritmo del cambio y nos tenemos que adaptar al cambio. Me parece que no sé si es necesariamente una u otra. Eh, Me parece que son las dos en paralelo. Yo creo que en el sentido lo está planteando de la gobernanza y de la perspectiva digamos, y el empoderamiento también democrático de esos cambios, ¿no? No que nos perfilen la humanidad a partir de la concentración de algunos intereses que ha ido sucediendo siempre y que la tecnología parecía que iba a democratizar y terminó concentrando también. Es que claro, y es lo que pasa, y de hecho en materia de inteligencia artificial hay miradas sumamente utilitaristas, porque efectivamente brindan beneficios que son inestimables en ciertos ámbitos. Entonces, pero bueno, esta mirada tan utilitarista tiene que ser medida con otros criterios también, porque efectivamente en el camino pasan muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy típico en materia de inteligencia artificial y personas con discapacidad. Está claro que hay determinadas tecnologías de inteligencia artificial que benefician,
pero no benefician o dejan afuera a personas con discapacidad. Entonces, al dejar afuera a personas con discapacidad, estás como excluyendo a una parte de la población. Entonces, efectivamente es como, sí, sí, buenísimo, o sea, esto nos va a permitir un montón de cosas, pero, o lo que pasa con género, lo que pasa con un montón de cosas. Entonces, no sé, yo soy optimista. No sé, quiero creer que estamos a tiempo, quiero creer que podemos ponerle un marco y también quiero creer que vamos a ser lo suficientemente inteligentes como para hacerlo. Y no nos tiene que obviamente dominar el mercado, a quien debemos incorporar en este debate, o sea, necesariamente en esta gobernanza, como decía Elsa, tienen que participar porque son parte de. Fundamentales, genial. Bueno, Eleonora, mil gracias. Te hemos A tenido vos. más minutos de lo que habíamos dicho. No, a vos, un placer. Te digo que lo que te repito siempre, no tengo problema en decirlo, lo digo en público, te lo digo a vos también. Es un honor y un privilegio tenerte compañera de trabajo, aunque ahora estás más concentrada en tu otra tarea, ser representante argentina en el lugar donde estás. Y seguir abriendo camino, deconstruyendo la sociedad y aportando cotidianamente con tu trabajo científico. Así que no es difícil, no es fácil ser abogada y científica, y vos lo sos, es muy difícil y eso se nota. Así que muchas gracias, Ele. Ay, Saludo qué a tu lindo. mamá, a tu papá, que los quiero. Ay, qué lindo. Ya parece, te estoy haciendo una videollamada. Así que, Somos- claro. Gracias, Mario, Pero sos como no muy nos generoso. vemos, te lo tengo que decir por acá, pues hemos quedado hace un montón de Sí, sí, reencontrarnos. tal cual, tenemos que Así ir a que, almorzar. Sos muy bueno, generoso, Mario, y la verdad que esta comunidad es maravillosa, así que felicitaciones. contea con nosotros, pasanos la invitación. Vamos a subir los cursos que están haciendo, creo que UNESCO Uruguay también está haciendo cursos muy interesantes Y de tenemos que hablar para el de educación. formación judicial. Quiero Exacto. que empiece Mendoza arrancando con esto. Ya lo Tenés subimos en que- la próxima, así Dale, que tenés que mil liderarlo gracias, esto. Ele. De Dale. vuelta, saludos, muchísimas gracias y terminamos con un fuerte aplauso para vos y en vos a Nieves también y Elsa que nos acompañaron.